Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso Liderar una educación integral, ¿no? Nuestro modelo de liderazgo para esa educación que buscamos con el desarrollo de las diferentes dimensiones que conforman la persona. De nuevo, hoy contamos con la colaboración del profesor Ernesto López Gómez y también con la colaboración de Mireia, la profesora Mireia Tintoré, que todos también conocéis porque es la responsable de toda la coordinación de los mentores, ¿no? Además del curso y de lo que vamos a aprender, ¿no? Esa insistencia, como os decía en la fase previa, ¿no? De que leyeres tanto, diríais, qué pesada es Elvira, ¿no? Pero sí que os animaba mucho a leer el caso porque con ese estudio previo creo que vais a poder participar y vais a poder aplicar mucho todo lo que, bueno, pues de la mano también de Ernesto nos ha hecho en la sesión anterior y esta sesión el ir avanzando y reflexionando sobre esos principios básicos que ahora iremos, como os digo, aplicando. Pues sin más dilación, Ernesto, cuando quieras podemos comenzar. Gracias. Muy bien, pues insistir, buenas tardes o buenos días, en función de allí donde estemos, y agradecer el espacio de poder compartir una sesión más, este encuentro y este espacio de formación, y en este caso, efectivamente, pues hacerlo también con la compañera Mireia, pues es realmente un placer, ¿no? Vamos a llevar, por así decirlo, ¿verdad?, la sesión a la limón, y primero habrá pues unos aspectos de reflexión más teóricos, aunque sin perder la perspectiva aplicada o práctica, y ya después Mireia Tintoré pues abordará el sugerente caso práctico. He preparado una presentación que voy a compartir y que también, pues como en la anterior ocasión, tendréis disponible en el propio curso virtual, en el aula, ¿verdad? No sé si podéis... Perfectamente, Sí, se ve Ernesto. que sí, me- perfectamente. si puedo ya. Muy bien, pues continuamos, ¿no? En este módulo, concretamente en la segunda sesión, y en este tipo de, de formaciones me gusta comenzar como terminamos, ¿no? Y es pues con las 3 o 4 ideas clave de la sesión previa. La llamada a la educación integral y lo que ello supone, porque hacer énfasis en la integralidad de la educación es importante, no como adición de dimensiones, sino como un todo realmente interrelacionado, donde la experiencia educativa de una escuela, de una institución, pues se enriquece realmente, ¿no? También destacamos, pues efectivamente, cómo cada dimensión influye en las demás, en cualquier iniciativa, en cualquier proyecto, y bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta, porque se trata de parcelarlas al revés, en la medida en que trabajamos una o varias dimensiones bien, influimos indirectamente en otras. Tratamos varios ejemplos al respecto. Sobre este mismo asunto, ahí, bueno, pues planteábamos, ¿no?, a término ya de la reunión, la importancia para quien ejerce cargos en el liderazgo, en la dirección, de la reflexión, de la observación, del diagnóstico de cómo nuestra escuela, en el sentido nuestra, en mayúsculas, está atendiendo las distintas dimensiones y queremos apostar por una educación integral. De alguna manera hubo un debate, ¿no?, sobre qué dimensión considerar también prioritaria o más atendida, menos atendida, ¿verdad?, que dio juego a varias intervenciones, y desde luego pues tratar de concretar o plantear acciones específicas centradas en la formación del profesorado, en cambios en la organización, en la vida de las escuelas y metodologías de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Realizar ese seguimiento y evaluar, ¿verdad?, los avances de nuestras actuaciones. En la sesión de hoy, de alguna manera, pues vamos a dar continuidad. Seguro que habéis podido ya revisar las preguntas de autoevaluación que os animarán a, bueno, pues comprender los aprendizajes, reforzarlos, y bueno, pues ahí también lo tenéis en el curso virtual, ¿no? Un elenco de 10, en torno a 10 preguntas sobre la sesión previa para repasar y para fortalecer los contenidos aquí tratados, ¿no? En esta segunda sesión, decía, vamos a destacar especialmente
una palabra, un concepto, una imagen que es la visión. Y la visión en concreto en una institución educativa, en una escuela y más aún en cada escuela. Es algo que debe interpelar a cada realidad educativa, cada contexto y cada espacio vivo realmente en las instituciones. Por eso una visión no es estática, es algo dinámico, es algo que se configura, que se construye, que se comunica, que se establecen acciones para realmente caminar hacia donde queremos llegar, ¿no? El documento de referencia, de nuevo, pues son los apuntes ley que de alguna manera pues sintetizan, ¿no?, este primer dominio. Son 3 o 4 páginas que van a venir muy bien para complementar lo que aquí hoy abordemos y reforzar los aprendizajes que posteriormente también podréis revisar a través de las preguntas de autoevaluación. Pues vamos con ello. Diríamos que son 3 los objetivos más operativos, aunque todos se enlazan con el primero. La importancia de la visión con el atributo de que sea compartida. Esto es importante y sobre él vamos a insistir en varios momentos, también en el caso práctico. Desde luego que pensar en objetivos claros y altas expectativas es un clásico cuando se habla de liderazgo y de mejora escolar, de cambio educativo, con lo cual relacionaremos cómo la visión y los objetivos se entrelazan en un triángulo, ¿no?, pensando en la integralidad de la educación. Y también, bueno, pues muy relacionado, dedicaremos unos minutos diríamos, a profundizar en esa idea que aparecen en los apuntes ley de la visión como un liderazgo distribuido, pero ampliamente distribuido. Este es un matiz también, yo creo que diferencial de esta formación que están recibiendo. Vamos a empezar por lo primero, que es tratar de convenir o discutir, de aportar lo que podría ser una definición, una conceptualización, un propósito también de la visión, ¿no? En el documento de referencia pueden encontrar que la visión vendría a ser una imagen de alguna manera abstracta, ciertamente, del futuro que deseamos, de un futuro deseable, de una situación a la que se quiere transitar, de algo que está por venir, que tiene que ser también realista y de alguna manera que que la escuela aspira a construir, aspira a darle un sentido y una dirección a todas sus actuaciones para llegar a aquello que considera nuclear en su identidad también. Es por ello que es el referente, es una guía, de alguna manera es un modelo que ha de orientar las acciones. Genera también pues esperanza, ilusión, es un camino por hacer. De alguna manera son muchas las metáforas, ¿no?, para, para entender lo que la visión en una escuela supone y aporta. Es decir, no es que las escuelas tengan que tener una visión, es que la visión aporta sentido a la escuela. Y esto es realmente un cambio de chip, ¿no?, y un propósito, ¿no? Es darle un propósito, un lugar a algo que a priori es abstracto, ¿no? No es tan inmanente, ¿no?, podríamos decir. Y en este sentido es, y si no lo es, debe serlo, compartida, en tanto que una institución, una escuela, un centro educativo, pues no es un espacio ni de unos ni para unos. Es un lugar común, es un espacio de trabajo y es importante que sea compartida porque compartir algo nos hace copartícipes de ello. No se trata de aceptar la visión, sino de sumarse a ella, de tratar de que con nuestra propia profesión, nuestra profesionalidad, sumemos a ello. Seamos docentes, seamos equipo directivo, formal, roles formales, comunidad, familiar, entre otros, ¿no? Y claro, que sea compartida implica tomar parte, pero también comprenderla, de alguna manera, ¿no? Esto es interesante porque habría que lanzar la cuestión, ¿no?, de cuántos docentes, por poner un ejemplo, conocen, comprenden, comparten la visión de sus estudiantes, ¿no?, donde ellos trabajan.
Desde estas coordenadas, lo que aquí planteamos, y creo que es también compartido en esta formación, es que es necesario transitar de una visión unidireccional a una visión más compartida. Cuando yo hace unos días preparaba esta sesión y trataba de acompañar mi presentación con imágenes, ¿no? Que siempre es un aspecto que trato de cuidar, pues estuve utilizando una base de datos de imágenes y demás, ¿no? Para ver esto de la visión compartida, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy interesante porque aparecen distintas formas de reflejar con una imagen lo que ello supone. Claro, una visión unidireccional, pues claramente va en una dirección y generalmente en un sentido, de arriba a abajo. Claramente la visión escolar no debe ser eso, no debe ser algo impuesto, dado por la dirección y que va desescalando por las distintas unidades escolares. Lo que proponemos es que, bueno, pues la escuela esté presidida por una visión compartida. Es interesante, ¿no? Aquí cuando encontramos la síntesis entre mi visión y tu visión en el nuestra, ¿no? En algo que nos compromete a ambos, ¿no? A varios, a la comunidad. Y también es interesante la imagen que pueden ver a la derecha, que, claro, la visión no puede ser un caos de finalidades, tiene que estar realmente alineada. Y el hecho de compartirla, pues de alguna manera converge en lo que, bueno, en el ámbito de las organizaciones se denomina sinergia, ¿no? Que es bueno, de alguna manera la capacidad de empujar todos en una dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues es ilustrador. Yo también les animo a que en algunos momentos traten de encontrar imágenes que permitan, bueno, pues reflejar lo que uno quiere transmitir, ¿no? Y es necesario transitar de esa visión casi restrictiva, casi privada de lo que es la visión de una escuela con o a una visión más compartida, ¿no? Que es lo que queremos pues, realmente trabajar también hoy. ¿Por qué? Pues porque la visión unidireccional surge solo desde la dirección y cuando se comunica, si es que se comunica, se hace sin diálogo y sin participación. ¿Cuál es el riesgo? Claro, pues la falta de identificación y de compromiso real, aunque sea declarativo, no es explícito, ¿no? De la comunidad educativa. Y en cambio, ¿por qué una visión compartida? Porque se elabora y se contrasta con todos los agentes y en la medida en que todos forman parte, todos se sienten identificados, todos sienten que están sumando para lograr unas determinadas finalidades, pues asumen aquello como una responsabilidad común. Claro, evidentemente este tránsito pues tiene algunos riesgos, ¿no? Quizá el fundamental y que genera, podríamos decir, desconfianza, es que no se traduzca pues en una coherencia entre acciones, en proyectos y esfuerzos cotidianos. Es decir, que la visión compartida sea solo algo formalmente declarado y que haya incoherencias después en lo que sería la microorganización o la micropedagogía, si se quiere, ¿no? A nivel de ciclos, de etapas o de políticas, incluso de formación del profesorado, ¿no? Podemos declarar que la inclusión es un valor y, sin embargo, rechazamos que nuestros profesores y profesoras se formen, ¿no? En el marco de una escuela inclusiva. Claro, ahora con algunas preguntas clave para poner estos conceptos, visión compartida en el marco de esta formación, ¿no? Al final es un liderazgo educativo integral en contextos, diríamos, desaventajados, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué la visión compartida impulsa la equidad? Claro, si es compartida y recoge la voz de todos, y especialmente de quienes tienen menos oportunidades, lo que asume o debe asumir la escuela es el compromiso de derribar aquellas barreras que impiden que cada estudiante desarrolle su potencial. Y esto es muy importante porque es consecuencia de la visión compartida. La visión compartida, así entendida, necesariamente impulsa la equidad, porque se compromete con una responsabilidad de que cada estudiante desarrolle su potencial
y que lo desarrolle en esa perspectiva de integralidad a la que ya aludimos. De alguna manera, pues una visión conjunta debería orientar, priorizar los recursos y también la organización para asegurar, garantizar el máximo éxito de todos. No se trata solo de ayudar a unos pocos, sino de ayudar a todos. Y esto es importante. El éxito de todos compromete la visión compartida y eso es la equidad. La equidad no es solo dar a quien más necesita, sino ayudar a todos, ampliar máximos, no solo, diríamos, igualar por abajo. Y de ahí pues se derivan algunos compromisos o algunos lemas, ¿no? Que nadie se quede atrás, por ejemplo, es un clásico. El hecho de pensar que la diversidad no es una fuente de problemas y en el fondo la diversidad debe ser entendida, aunque en ocasiones exija la intervención y la búsqueda de soluciones, pero es un elemento natural de vida humana, de riqueza, de diversas perspectivas y en el fondo es el punto de partida para una educación integral. Y aquí me gusta mucho también la metáfora, efectivamente, de que no hay una talla única en educación. Es decir, así como a veces tenemos el sombrerito, ¿verdad? Pues tallas únicas, ¿no? Para todos, pues efectivamente en educación es muy difícil hablar de una talla única que encaje bien, que sea útil, que sea relevante, que sea pertinente para todos. Y al hilo de esta cuestión, y vamos a tratar de, bueno, pues delinear en la práctica lo que sería la visión, que ciertamente es un concepto, una idea, una imagen más abstracta. Para ello tiene que haber una sintonía entre lo que es la visión y los objetivos. Y los objetivos tienen que ser claros, precisos, realistas, alcanzables. Claro, una visión sin objetivos, sin finalidades, sin un marco operativo, pues se crea en una idea. Claro, ¿cómo desarrollar la visión si no es a través de objetivos, de marcos estratégicos, de planes, que en el fondo pues son faros prácticos que permiten a toda la comunidad ir alineando esfuerzos en ese sentido y en ese logro de la visión? Por ello, claro, no solo implica declarar objetivos, sino que implica implementarlos. Y ello supone pues establecer, diseñar, contextualizar, determinar un plan estratégico que sea conocido, que sea comunicado y que sea compartido, ¿no? Algunos ejemplos de objetivos claros, pueden formular también algunos si ya se van animando en el contexto de sus escuelas, en las escuelas que trabajan. Por ejemplo, pues un objetivo muy razonable que lleva detrás una clara visión de proporcionar una formación para todos, ¿no? En ese marco de equidad que antes hablábamos, podría ser mejorar la tasa de titulación en secundaria un 20%. Planteamos claramente nuestro objetivo, nuestra finalidad y algo realista, es decir, pues vamos a por un 20%, ¿no? No vamos probablemente a lograr como punto de partida, eh, pues lograr un mayor logro, ¿no? Lo cual podría frustrarnos en nuestro primer plan de implementación, pero bueno, parece que puede ser razonable pues tender a un 20%. Vamos a tratar, que ya es muy exigente, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Otro ejemplo de un objetivo claro que se alinea con una misión, con una visión en la práctica puede ser implementar un plan de orientación familiar para 50 familias en situación de vulnerabilidad. Pues evidentemente aquí dejamos claro lo que pretendemos y lo dejamos claro desde un punto de vista también realista, 50, 40, 70, claro, en cada contexto habrá que bueno, pues ponerlo, adecuarlo, ¿no? A la necesidad. Pero evidentemente, pues ello implica atender esa dimensión de, bueno, pues de educación para todos y en este contexto de marcos, bueno, pues más vulnerables, podríamos decir, ¿no? Desde esta perspectiva, claro, los objetivos claros pues son ese faro, ¿no? Aquí les traigo, no sé si conocen, y por no ser muy patrio, pues un faro estupendo de una ciudad portuguesa,
Y efectivamente, pues es que el faro tiene dos dimensiones. Una la que imaginamos cuando vemos desde fuera el faro y empezamos a darle utilidad a para qué es, para lo que un faro puede servir, y otra cuando podemos subir al faro y desde allí otear algo que no podríamos hacer si no subimos al faro. Y eso es un poco el efecto que hace la visión. La visión está, pero efectivamente cuando nos apropiamos de ella es cuando nos hacemos cargo de su magnitud. Y todo ello, claro, hay que luego llevarlo a la práctica con objetivos operativos, con objetivos claros, específicos, que tienen que ser relevantes, ¿no? Decíamos entonces la importancia del plan estratégico y esos, bueno, por dos objetivos que podríamos pensar en otros, ¿no? De esta manera, la visión, los objetivos y el plan estratégico bien planteados ayudan a lograr una educación integral y todo ello dinamizado por el liderazgo. Aquí dudaba si poner el liderazgo en el centro del triángulo, podría haber también estado bien, pero lo he querido más vincular a la propia educación integral. ¿Por qué podría estar en el centro? Porque en el fondo es el elemento catalizador, es decir, visión, plan estratégico y educación integral. Pero es cierto que en este momento, bueno, pues estamos hablando de un liderazgo para la educación integral y una formación de líderes para ello, ¿no? Entonces pensemos en cómo alinear visión, objetivos, plan estratégico y educación integral, ¿no? Sin duda es un reto, ¿eh? No es fácil en la práctica después irlo trabajando, ¿no? Hablábamos de objetivos claros, vamos a hablar también de cómo concretar la visión en la práctica desde un principio educativo que es clásico, que alude a las altas expectativas. Hay bueno, pues diríamos un decir en nuestro marco que es si tratas a Juanito como lo que no es, si lo sigues tratando así terminará siéndolo, ¿no? Entonces, pues esto en positivo, si tratas a Juanito como alguien muy capaz, aunque tenga limitaciones, será realmente muy capaz, ¿no? Y este es un poco el enfoque. En general, en contextos desafiantes o desfavorecidos, las bajas expectativas generan un círculo de fracaso, ¿no? Pues estos alumnos no pueden, hay que bajar el nivel y ciertamente pues eso hace que muchos alumnos arrastren estereotipos de fracaso, ¿no? Claro, aquí habría que plantear una reformulación, es decir, transitar de este alumno no puede a qué necesita para que pueda, es decir, qué necesita para realmente aprender. Es una forma, la realidad es la que es, pero es una forma distinta de proporcionar, bueno, pues soluciones, recursos, apoyos para promover pues, su éxito, su desarrollo personal, etcétera. Y claro, mantener altas expectativas precisamente nos permite desafiar pues esos supuestos tácitos, ¿no? Y transmitir pues un mensaje de confianza cierto en la capacidad de todos, ¿no? Y qué duda cabe, y yo creo que todos y todas tenemos la experiencia de ello, que cuando alguien ha depositado en nosotros altas expectativas, pues realmente nos hemos involucrado, nos hemos motivado y probablemente los resultados hayan sido más nobles, ¿no? En un sentido amplio. Y por ello, efectivamente, hay que formular objetivos explícitos, claros, que sean el arma de lucha para romper la inercia de bajas expectativas, ¿no? Y yo creo, y lo que he ido ya conociendo de este modelo que están trabajando con esta formación, eh, es un punto clave, ¿no? Para el liderazgo integral, es decir, pues desafiar realmente estas suposiciones, estos lugares comunes que son erráticos y realmente pues confiar en las capacidades de cada estudiante. Claro, así las altas expectativas no son solo una retórica bien dispuesta, sino que tiene que haber después pues estrategias, acciones concretas y específicas que la traduzcan, ¿no? ¿Qué más ideas? Claro, vamos avanzando. Esto ya cuesta más, ¿no? Vamos a tratar de pensar
por qué las altas expectativas favorecen la equidad. Decíamos antes que la equidad no es bajar el listón. Y este es un mantra que en ocasiones está ciertamente muy distribuido incluso por gente bien pensante, ¿no? Y gente que en educación dice cosas muy interesantes. Pero claro, no se trata de bajar el listón porque eso no ayudaría a nadie, ni a los más capaces ni a los menos capaces, sino de ayudar a todos, ofrecer los apoyos, los recursos, el soporte para que cada estudiante alcance su máximo potencial. El que está en 2 llega al 6 y el que está en 6 pues pueda llegar con su esfuerzo, con su capacidad de superación al 10. Y esto anima también, y además dentro del discurso de la equidad, la cultura del esfuerzo y de la superación. Porque la equidad, claramente, a mi modo de ver, no tiene que ver con echar valores fuera y decir, bueno, a mí que me apoyen, que me orienten, que me ayuden, sino con el fondo tomar conciencia de que aprender depende de quien aprende. Y eso exige también pues, la cultura de superación, de ir avanzando en el aprendizaje, en la educación, ¿no? Eh, Aquí, de una forma muy resumida, porque efectivamente pues cualquier marco práctico tiene muchos matices. Pensemos, una escuela establece como objetivo pues, conseguir que el alumnado, independientemente de su background, de su origen, pues logre competencias clave, ¿no? Al finalizar la etapa. Claro, pues si tiene ese objetivo, pues obviamente no se va a lograr solo con una dispersión curricular de lo que corresponda. Habrá que desarrollar acciones de refuerzo, por ejemplo, mentorías entre cursos, entre estudiantes de cursos superiores y cursos inferiores, un plan de seguimiento individualizado, un plan académico, entre otros. Y eso permite pues, que se rompa esa inercia de que algunos se quedarán sin llegar, ¿no? Y genera, pues en el fondo, un ambiente realista basado en la exigencia, en el trabajo conjunto. Es una suposición rápida, pero para que entendamos el mensaje. Equidad, apoyos necesarios y cultura de superación. Claro, ¿qué sucede con el asunto de las expectativas y cómo se abordan en ocasiones o no se abordan bien en las escuelas? En el fondo, la principal barrera es que se piense en la práctica y a veces en la teoría que la diversidad es limitante. Es decir, que la diversidad resta más que suma, cuando lo que nos desvela pues, es un mundo de potencialidades y una esperanza en la educación para lograr precisamente eso, educación en mayúsculas. Con lo cual, el punto de partida sería, en el fondo, que la comunidad educativa revise, mire hacia adentro si los discursos y los valores que promueve realmente reconocen la existencia de distintas realidades socioculturales, económicas en las familias y en el alumnado. Y de alguna manera, una visión bien establecida, a mi modo de ver, en un contexto desafiante o de búsqueda de equidad, pues debe aspirar a superar de alguna manera esas brechas. Desde esa, bueno, pues dimensión más actitudinal, de sensibilizar, de tomar conciencia, evidentemente no es suficiente. Habría que pensar en qué estrategias de compensación, de apoyo, de refuerzo, no solo para los menos capaces, también para los más capaces. Pensemos en el alumnado de altas capacidades, ¿no? Que en ocasiones en los centros educativos no se atiende suficientemente o bien. Y eso implica pues ya conectar esa visión particular pues con medidas específicas, ¿no? Becas de comedor, tutorías, mediación de conflictos en función de lo que proceda. Y después, pues hacer un seguimiento también, evaluar cómo desde la escuela pues estamos reduciendo, superando, ampliando o no, mitigando esas brechas en un contexto de búsqueda de equidad, que de alguna manera entiendo que es relevante en este momento. Decíamos que además, ¿no? De traer estos elementos iniciales más teóricos, respecto de la equidad ya abordado,
sí parecía relevante, como no, aunque evidentemente pues estas pinceladas se van a tratar en otras sesiones, aludir al liderazgo ampliamente distribuido, porque conecta con una visión compartida. No puede ser de otra manera, ¿no? Y el liderazgo que se distribuye de forma coherente por la organización, pues de alguna manera inspira y guía que esa visión pues sea compartida, sea bien comunicada y que las actuaciones ayuden a la visión que se pretende, ¿no? Ese liderazgo distribuido pues, se basa en una responsabilidad colectiva sobre los resultados académicos, educativos, sobre la educación integral. Una escuela no funciona porque unos pocos de profesores funcionen bien. Implica una responsabilidad efectivamente de todos en las satisfacciones y en las, diríamos, en los entuertos, ¿no? En las cuestiones más áridas, que también las hay, claro, ¿no? En la vida de las escuelas. De este modo, y tratando de vincular el liderazgo distribuido y pensar en el liderazgo distribuido con su síntesis con la visión, claro, cuando toda la comunidad asume de alguna manera parte del liderazgo, ya la visión compartida no es un discurso, ya se convierte en acciones concretas, porque si el liderazgo es algo, es acción, proyectos, iniciativas, comisiones, acciones diversas. Y ese reparto, esa distribución, no se trata solo de repartir, ¿no? Sino que esa distribución del liderazgo favorece que la visión y los objetivos no se perciban como algo impuesto desde arriba, desde los roles formales de la dirección, sino que en el fondo son construidos y asumidos, ¿no? Por la comunidad. Por eso, precisamente, una de los roles que ahora en los últimos años más fuerza está tomando son los líderes intermedios, porque efectivamente tienen una capacidad para lograr el cambio escolar en tanto que se sitúan cerca de los docentes, razonablemente cerca de las familias y alineados con la dirección, ¿no? Entonces están en una situación intermedia que les permite subir a la dirección y bajar al profesorado, ¿no? Con lo cual, pues esa llamada de liderazgo intermedio efectivamente es muy relevante. De hecho, la compañera Mireia Tintoré pues, ha coordinado, ¿verdad? Haciendo mucho pues, un monográfico sobre estos temas de liderazgo intermedio. Pensemos también en el tema o en el vínculo entre el liderazgo distribuido y la equidad, ¿no? Claro, el liderazgo es en todos los contextos, pero en contextos desfavorecidos a mí me parece que lo es más. Me gusta, ¿no? Decir y compartir que son entornos que en el fondo exigen más ojos, más manos y más corazones implicados en la solución. Más ojos para observar, para entender qué está sucediendo, más manos para llevar a cabo acciones desde distintas ópticas, niveles y partes, y más corazones porque efectivamente hay que destacar esa dimensión también, ¿no? Emocional del trabajo docente que nos pone, bueno, pues en primera plana, ¿no? De lo que es educar y de lo que supone como una profesión, una vocación tremendamente altruista y, si se quiere, también trascendente. Ernesto, si te parece, te comento un poco Sí, muy las bien, muy bien. reflexiones que están poniendo los docentes en el chat, a quienes agradecemos esa participación, ¿no? Gracias, Elvira. Cristal, nada, un placer. Cristal nos dice que esto significa todo lo que estás explicando, que una visión inclusiva y colaborativa en la educación ayuda a garantizar que todos los alumnos tengan acceso a las mismas oportunidades para alcanzar su potencial. Ramón Giovannis nos comenta que la visión es lo que da sentido de justicia en el sentido que debe llegar a todos en la alineación del esfuerzo para lograr los objetivos. Mi Wilvis nos dice que compartir el trabajo en equipo favorece el trabajo auténtico y fortalecimiento del centro educativo, lo que da lugar a un máximo aprovechamiento del tiempo y al mismo tiempo un clima laboral agradable. Teresa Díaz nos dice que la visión conjunta promueve un liderazgo donde todos los miembros asumen su rol de manera activa para lograr los objetivos planteados.
A ver, pues que no veo. Ani nos dice que la visión que se construye o se piensa desde una oficina es una idea poco probable de lograr, más cuando es una visión construida desde la cooperación y colaboración. Permite que cada miembro de la comunidad educativa tenga un sentido de pertenencia y realice todos los procesos necesarios para lograrlo. Además, permite alinear esta visión con los objetivos generales del centro y los particulares de cada grado y ámbito escolar. Eulalia nos comparte que la visión es la base fundamental tomando en cuenta los objetivos que queremos obtener en el proceso educativo, involucrando a todos sus protagonistas. Tania también muestra su acuerdo. Para la visión hay que tener objetivos claros y tener altas expectativas y pensar en la visión de futuro. Ana Veras nos dice que de igual forma que esos objetivos vayan direccionando por todos en una misma sintonía. Verena nos comenta que la visión educativa es importante que todos la conozcan para implementar estrategias que logren los objetivos planteados por el centro. Y a ver si me queda alguno más. Sí, Deni nos comenta que la visión compartida nos hace partícipes comprometidos en el crecimiento de nuestros centros educativos. Marilanda nos indica que la equidad nos permite dar a cada quien lo que necesite en un momento determinado. Grecia dice que el trabajo en equipo en el centro educativo hace más ameno la labor docente y administrativa, permite que fluyan las capacidades de cada miembro. Arleni nos comenta que es interesante que la misión y visión no se observe de una manera arbitraria, sino que todo el equipo se apropie y asuma su propio liderazgo y se logren los objetivos que son comunes. Venancio nos comenta que la visión es elemental para el logro de propósitos, se hace más impactante cuando se logra integrar líderes potenciales que asuman la visión y la pongan en acción. Y por último, Kirsi nos comenta la importancia o destaca la importancia de la visión radica en guiar decisiones, motivar a la comunidad y fomentar la mejora continua. Por último, Altagracia nos dice que el éxito de cualquier líder radica en delegar funciones a cada integrante de la institución escolar, construir las ideas en equipo. Gracias a todos. Adelante, Ernesto. Bueno, yo la verdad es que he ido aquí anotando las palabras clave y sí quisiera pues animar a la audiencia porque efectivamente lo que han destacado les sitúa en un gran momento. Y les sitúa en un gran momento en los inicios de una formación que va a ser útil. Al final, la formación no tiene sentido que uno la reciba, cierre el ordenador en este caso y siga con su día a día en la escuela, sino que de alguna manera estas aportaciones den la clave a cada participante, cada director, directora, líder, para desde mañana ya ir pensando en ese plan de acción y de transformación, de mejora de la escuela. Y el punto de partida luego se verá también en el caso práctico, pues tiene que ser la visión de alguna manera, ¿no? Aquí destacaba la importancia del clima laboral. Lo han destacado varios compañeros, la importancia de la base, ¿no? En la metáfora también. Al final la base es lo que sostiene algo, lo que se encuentra en la superficie y conecta, ¿no? el espacio con las raíces incluso, ¿no? Es decir, la base está en la superficie, pero a la vez da fuerza para seguir creciendo. Yo creo que Elvira, pues estas contribuciones realmente van sumando y van generando conocimiento y debate. Ernesto, Podemos, hay un participante ha levantado la mano. ¿Prefieres que sí, lo dejemos para el final de tu intervención y le demos paso en ese momento? puede ser, puede ser razonable, a mí me parece bien que... Fenomenal. Pues seguimos y Carline, en cuanto acabe Sí, el profesor López, pues te damos paso, ¿de acuerdo? Gracias. muy bien, Carlina, pues seguimos y avanzamos. La idea entonces, en este primer momento de la sesión, y que viene Elvira porque has detectado lo que sería el punto central, es ya tratar lo que hemos tratado, y es decir, y poner fuerza en esa visión compartida, en los objetivos que sean claros, en el depósito y a la vez, bueno, pues emerger altas expectativas en los demás, y en esa importancia también de distribuir, bueno, pues buenos principios y buenas prácticas, ¿no? Que a fin de cuentas es de lo que se trata en el liderazgo distribuido.
Y ahora, claro, lanzo la pregunta que efectivamente quizá ya le hemos dado respuesta en parte. ¿Quiénes pensáis, quiénes creéis, ¿no?, que deberían participar en la construcción de la visión de una escuela, de un centro educativo? Claro, esto es muy diferente a si planteamos quiénes creéis que deberían participar en la construcción de la visión de una empresa, ¿no?, de un taller mecánico, de, en fin, de una tienda textil. Evidentemente, las finalidades, los destinatarios, los propósitos, la función social, pues es muy diferente, ¿no?, sin ser muy loables y muy valiosas ambas. Claro, pensemos, dediquémosle un par de minutos a, incluso si tienen ese cuaderno de campo al que referíamos en la primera sesión, narren, escriban, quiénes creen que deberían participar, ¿no? El profesorado, las familias, la comunidad educativa que de alguna manera promueve esa institución. Los antiguos alumnos tienen algo que decir sobre la visión de la escuela. Es muy interesante en un momento en que la comunidad alumni está teniendo cada vez más presencia en universidades, centros educativos. Ujú. El entorno social tendría algo que decir. Claro, depende de quién financie, ¿no? También podemos plantearnos, pero bueno, hay muchos colectivos, hay muchas partes interesadas, ¿no? En tanto que... Ernesto, nos Sí, están comentando eso, todos los actores, todos los que, para que se exprese el sentido de pertinencia, todos los grupos de interés, todos los integrantes de la comunidad educativa, todos los docentes directivos y hasta cierto punto los estudiantes, toda la comunidad educativa, la escuela como tal es donde la comunidad educativa hace vida. En ese sentido, cada participante debe aportar, deben participar todos los actores desde los agentes administrativos, de apoyo, la familia y todos los agentes que convergen en ella. También nos dicen toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias y sociedad civil, toda la comunidad educativa, incluyendo organismos de participación. Y luego es importante que todos los actores sean y se sientan parte. El liderazgo distribuido permite que todos aporten desde y hacia la libertad y esto en consecuencia aporta un gran valor para lograr la misión y visión del centro. Directores, maestros, estudiantes, familias y bueno, yo creo que así hemos dicho las instituciones aliadas. En nuestra escuela involucramos a las familias, los maestros, estudiantes, la sociedad civil, personal de apoyo administrativo para elaborar la visión y bueno, pues esto en general es lo que están contestando. Gracias. bueno, creo que estamos en sintonía, no esperaba otro sentido, ¿no?, de esta reflexión o interacción, y parece que habría como dos aristas en las que yo quisiera ahora centrarme, ¿no? La importancia de la participación, y este es un tema realmente muy bonito, porque participar, alguien decía por ahí, los alumnos hasta cierto punto, es decir, la participación en ocasiones ha de tener quizá algunos límites, ¿no? Pero dentro de la participación, claro, pues hasta dónde participar, ¿no? Lo ideal y la participación más plena es participar en la decisión, no solo en la propia deliberación, ¿no? También tener una cuota de, en fin, como parte interesada en la propia decisión sobre la visión, ¿no? Y desde luego, pues comunicarla. Tiene que actualizarse, comunicarse, como dicen ahora en los proyectos, diseminarse, ¿no? Esta es una palabra que la han traducido de la lengua de Shakespeare. Bueno, tiene que estar en todos los sitios, ¿no? Es decir, no se puede diluir, que es lo contrario, de alguna manera, ¿no? Que se diluya, que se evapore, ¿no? Tiene que estar, ser participada y a la vez ser comunicada, ¿no? Que al final comunicación y participación, pues efectivamente son nucleares en el hecho educativo. Vamos a plantear algunas ideas, ¿no? Claro, a ver si se entiende la metáfora. Cuando se colabora en la formulación o en la revisión de la visión, de alguna manera nos hace propietarios. Propietarios, claro, colectivamente, ¿no? No es únicamente. Somos propietarios colectivos de la visión y eso hace
que aumente nuestro compromiso para que se cumpla. Es nuestra, ¿no? Entendamos el sentido de propiedad, ¿no? Me pertenece, es nuestra, ¿no? Quiero contribuir a ella. Voy a plantear algunas fases que podrían, o iniciativas, ¿no? Esto exigiría pues, un mayor desarrollo, pero probablemente como todos y todas trabajen en instituciones que ya tienen una visión, seguro que muy consolidada, no se trata de crear una visión, sino de probablemente, y sabiendo que sus instituciones hacen muy bien su trabajo, pues de revisarla, de consolidarla, de someterla a un proceso de mejora, por así decirlo. Y en ese sentido, se trataría de tener en cuenta pues, perspectivas de alumnado, de docentes, de familias, del personal de apoyo, incluso también ¿no? administrativos o como se denomine allí en vuestro contexto. Y para ello utilizar distintas herramientas, pues pueden ser el cuestionario, asambleas más participativas que establecen otras dinámicas de trabajo, grupos focales, mesas redondas con un mayor o menor grado de formalidad, que permita a ese equipo promotor o a ese equipo responsable, a esa comisión, pues escuchar anhelos, inquietudes, propuestas, tratar bueno, pues de recabar qué cuestiones podrían ser relevantes en este momento para reconfigurar la visión de nuestra escuela, ¿no? Lo que sería un diagnóstico, diríamos, participativo, ¿no? Hay un segundo momento, se podrían promover lo que esto está traducido del inglés, lo que sería talleres de trabajo colaborativo, de ideación, es decir, pues generar algunas dinámicas donde grupos heterogéneos, sobre todo, esto es interesante porque en general cuando se establecen dinámicas de trabajo con grupos homogéneos, suele surgir lo que se denomina el pensamiento de grupo, ¿no? Que en la medida en que alguien se posiciona, que suele ser quien primero interviene, con un cierto liderazgo, ¿no? En esa institución, en un sentido, pues ya todos se alinean, ¿no? en esa posición y realmente pues es difícil encontrar contrastes o información como contrapunto, ¿no? Entonces, bueno, pues generar dinámicas donde esos grupos heterogéneos, ¿verdad? Pues quizá docentes más experimentados, menos, de ciencias, de humanidades, algún padre de familia, algunos estudiantes, pues en el fondo describen o planteen cómo quieren ver la escuela en 3 o 5 años. Es decir, que imaginen cómo debería ser su escuela ideal en un proceso de cambio, de mejora, en un corto plazo. Pueden ser, planteaba 5, pero pueden ser también 3, ¿no? Depende si tienen regulados los ciclos de dirección allí en República Dominicana. Y para ello, pues ir a preguntas claves o motivadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué identificaría nuestra escuela si logramos ser una escuela de éxito para todos? ¿Qué implica que una escuela sea de éxito para todos y cuál sería el buque insignia? Lo que nos gustaría realmente lograr, ¿cómo lo podemos imaginar? Claro, familias aportarán una perspectiva, los estudiantes probablemente otra, los docentes, en fin, o quizá no, quizá la misma, ¿no? Habría que trabajar con algunos talleres, algunas dinámicas de este tipo, ¿no? Y desde luego, pues todo ello también a la comisión que está liderando, ¿no? Al grupo de trabajo, a una comisión ad hoc, etcétera, que está liderando este proceso de revisión, pues llevarle a considerar pues lo que sería una consulta abierta, generar un documento más o menos formal, ¿no? De lo que sería la visión y someterlo, bueno, pues a lo que sería un escrutinio público, difundirlo, una audiencia pública, una consulta abierta, ¿no? Y bueno, pues dar un espacio a compartir, a aportar, a ir, bueno, pues generando esa dinámica, ¿no? Efectivamente, estos procesos son más fáciles en la teoría, el diagnóstico, los talleres y la consulta, pues luego requieren muchos matices, muchas cuestiones operativas, muchas barreras en la práctica, a veces la participación
está siempre más declarada, pero luego no es tan formalmente manifiesta, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo todo ello, bueno, pues trabajarlo y dinamizarlo. Pero sin duda, pues es una línea de trabajo que puede tener mucho interés. Y a la hora de, también decíamos antes, ¿no? De comunicar, de compartir, de destacar, de poner la visión como foco, como propósito en el centro para luego ir concretando objetivos, pues efectivamente aquí la gente que sabe mucho de comunicación educativa a nivel más estratégico, pues suele distinguir entre la dimensión de la comunicación interna, la comunicación externa, ¿no? Es decir, hacia adentro o hacia afuera, y en todo caso, pues debe ser constante y ajustada a la audiencia, ¿no? Que comunicar y cuándo a alumnado, a familias, a profesorado. Y en este sentido, pues yo creo que son algunas recomendaciones eh, claves, ¿no? Que podríamos compartir ahora. Tratar, yo creo que esto funciona bastante, ¿no? Tratar de destacar, de definir, que no es fácil, un eslogan, una frase, bueno, pues hacemos futuro, nadie se queda atrás, en fin, pues frases que en general todos tenemos talento, ¿no? Que nos permiten bueno, pues generar una visión que comunicar, ¿no? Con claridad, una imagen compartida. Yo creo que esto funciona bastante bien. Lo difícil, pues, es acordar un eslogan que capture la esencia de la visión, ¿no? A veces algunas escuelas, pues, tienen como eslogans o lemas por un año, ¿no? Por un año en concreto que, bueno, pues, por la identidad que esta escuela tenga, pues va a tomar, ¿no? Esta frase central alineada con la visión. Y luego, pues a partir de ahí, claro, la comunicación no es solo mandar emails, no es solo efectivamente pues charlar, ¿no? O reunir a las familias 3 veces al año en el auditorio del colegio, ¿no? La comunicación implica también lo que diríamos, pues esa comunicación a través de símbolos, casi de rituales, bueno, pues cartelería, sellos en los documentos, murales, efemérides, bueno, iniciativas con la comunidad, momentos señalados, asambleas al inicio de curso, donde efectivamente se va repitiendo, ¿verdad? Pues ese mensaje que se quiere comunicar, ese eslogan, esa etiqueta que más allá de una etiqueta, pues tiene el trasfondo de una gran visión. Yo creo que claramente en esta formación, pues el liderazgo, el ley, ¿no? Tiene la potencia, por ejemplo, para comunicar lo que el curso quiere. Yo creo que esto efectivamente es un acierto porque conecta muy bien y sintetiza muy bien esta formación. Sería algo parecido, ¿no? Igual que utilizamos el ley para hablar del liderazgo educativo integral y nos apropiamos de lo que ello supone, pues sería pensar en esa visión de la escuela y tratar de encontrar esas frases simbólicas, ¿no? Por así decirlo. Y luego, y esto es verdad que es quizá muy americano, últimamente en algunos ámbitos se está tratando de, eh, bueno, pues contagiar ilusión, contagiar esperanza a través o a partir de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues todas las escuelas, todos los centros, ¿verdad? Pues han sido claros ejemplos de casos de éxito que de alguna manera pues permiten ser ejemplo, ¿no? De esa visión en la práctica. Pues un alumno que superó grandes dificultades y ahora pues tiene una posición muy relevante en su profesión o incluso que apoya a otros compañeros, ¿no? Y ahí pues la idea también que antes destacábamos de la comunidad alumni, ¿no? Ahí tienen una fin de cuentas, pues es un noble producto. Tengamos producto con la metáfora, pues alguien que ha cursado sus estudios en la escuela y que efectivamente pues esa semilla pues ha germinado y ha hecho o está haciendo una contribución muy significativa a la sociedad, a la medicina, a la ciencia, a la cultura, con lo cual pues es una historia que puede inspirar también a hacer pertenencia y a uno imaginarse, ¿no? Como ese, en fin, pues ese alumno que tan decisivamente fue alumno y ahora es un miembro activo de la sociedad, generando
valor en el buen sentido, no solo valor económico. Y bueno, pues para no agotarles y tampoco agotar el tiempo y con el compromiso de los 60 minutos, solo 5 o 6 ideas clave. La visión, sí, y compartida, no solo un documento, sino una construcción conjunta, objetivos claros y altas expectativas, como ese puente, ¿no?, entre la visión y la acción. El principio y la idea de fondo es que cada estudiante puede mejorar y todos los estudiantes deben hacerlo iluminados por nuestro trabajo. El liderazgo se ha utilizado la metáfora del motor, pues efectivamente es el que moviliza la implicación y el compromiso de toda la comunidad. Desde luego, es un reto modelar la visión con la conducta. Entiéndase conducta no solo como actuación individual, sino como a veces eh, actuaciones implícitas en grandes programas o grandes proyectos, ¿no? Hay que buscar la coherencia entre lo que declaramos y lo que hacemos, si no, efectivamente, pues puede generar desconfianza. La claridad, la comunicación constante son antídotos contra la inercia burocrática realmente, una invitación a poder seguir trabajando en vuestras escuelas para reforzar, redefinir, replantear, ¿no?, la visión a través de espacios de participación real. Y con estos temas, pues también trabajar la cultura institucional, de persistencia, de paciencia a largo plazo, porque los cambios asociados a la visión son cambios profundos que tienen resultados en un medio plazo como poco, ¿no? Con lo cual, también es bueno reconocer y, por qué no, festejar en comunidad y celebrar los avances que se vayan realizando en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, por el momento nada más. Espero que haya sido una sesión de interés, una media sesión, porque ahora continúa también la compañera Mireia con la otra mitad, ¿verdad, Mireia? Ujú. Muchas gracias, Ernesto. Es verdad que hay muchos comentarios en el chat sobre todas las ideas que nos has ido transmitiendo. Leo alguna, pero simplemente por compartir. Ana Hilda nos dice que en la elaboración de la visión de un centro educativo deben participar directivos, docentes, estudiantes, familias y personal administrativo para asegurar una visión representativa, comprometida y alineada con las necesidades y expectativas de toda la comunidad educativa. Cristal también nos dice que cree que en la construcción de la visión de un centro educativo deberían participar todos los miembros de la comunidad escolar. Como docente, considero fundamental que tengamos voz en este proceso, ya que somos quienes implementamos las estrategias pedagógicas en el aula, y también creo que los estudiantes deben ser escuchados porque su aprendizaje y desarrollo son el objetivo principal de la institución. Las familias juegan un papel clave, ya que la educación no ocurre solo en la escuela, sino también en el hogar. Además, los directivos y coordinadores deben liderar el proceso asegurándose de que la visión sea clara, alcanzable, alineada con las necesidades del centro. Finalmente, creo que el personal de apoyo y la comunidad en general también deberían participar, ya que su contribución puede enriquecer el entorno educativo y fortalecer la identidad del centro. Solo con un esfuerzo conjunto podremos construir una visión realmente compartida y efectiva. No voy a leer más comentarios, que hay Muy muchísimos bien. más, pero quitaría, todo lo podemos compartir y leer con detenimiento en el chat. Muchísimas gracias por vuestra participación. La verdad es que todas estas aportaciones, además de la riqueza de la ponencia del profesor López, pues enriquecen más. Y luego el resto son felicitaciones. O sea que enhorabuena, Ernesto. Y Muy ahora agradecido. seguro que esas felicitaciones también se hacen extensibles a la profesora Tintoré, que va a seguir con el desarrollo de esta sesión. Gracias a los dos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy, la verdad, muy contenta de poder participar con este grupo que ha demostrado en los foros, bueno, una enorme sapiencia, y lo mismo ahora en todos los comentarios. Y bueno, para mí es una gran satisfacción aparecer después del profesor Ernesto López, porque nos ha dado una sesión magnífica y estupenda, diríamos, sobre la visión. O sea, en mi caso, que mire que muchas veces he oído hablar de este tema, yo creo que ha superado todas mis expectativas, porque no ha dejado nada por explicar, ha sido absolutamente práctico, muy motivador,
y realmente una sesión que además me viene como anillo al dedo para poder iniciar con el caso. Es decir, que como el profesor Ernesto López estoy convencida de que se ha trabajado a fondo el caso, pues hay muchísimas cosas que vamos a poder crear esas sinergias de las cuales él hablaba. Y bueno, vuelvo a agradecerles sus comentarios en el foro, que también me han servido a mí para preparar la sesión, puesto que son unos comentarios muy acertados. Y yo les pediría, después de esta sesión tan estupenda, esta sesión que yo diría que es una sesión excelente sobre la elaboración de la visión, sobre la comunicación de la visión, yo les pediría que aprovecharan, porque veo que aquí están muchos de sus mentores, para todo este conocimiento que están eh, recopilando, que están adquiriendo durante las sesiones, les sirvan ya para ir pensando en el plan estratégico que van a tener que elaborar a final de curso y en concreto, después de esta sesión, pensar ¿cómo voy a reelaborar, tal como les decía el profesor López, ¿no? ¿Cómo voy a reelaborar la visión que seguro que ya tienen en conjunción con su mentor, en conjunción con toda la comunidad, teniendo clara pues cuál ha de ser ese enfoque que le van a dar a su escuela para los próximos 5 años? Es decir, ¿cuál va a ser la estrella guía? ¿Qué va a ser, cuál es ese futuro deseable que ustedes quieren a través de la visión? Bueno, y nos vamos a centrar en el caso. Yo no me atrevo a preguntar cuántos de ustedes han leído el caso. Eh, imagino, imagino que la mitad se lo habrán leído. ¿Es mucho imaginar? Veo por aquí muchas manitas que me dicen que sí, leído, sí, leído. Bien, pues ya como aquello de Sodoma y Gomorra, si ya tengo 10, por lo menos vamos a poder participar, porque realmente, claro, un caso a distancia es una metodología difícil de llevar a cabo. Ustedes habrán visto que previamente al caso, si alguno le ha dado tiempo a leerlo, pues explican las características del método y una de las cosas que se dicen es que después de una lectura individual corresponde un trabajo en equipo, que yo sí que les animo muchísimo a que en los equipos directivos lean conjuntamente los casos de este programa y los puedan discutir, porque es una vía de enriquecimiento muy grande y posteriormente se llega a la sesión conjunta. Aquí nos vamos a saltar todos los pasos porque no vamos a hacer este trabajo en equipo debido pues, a que tenemos una hora y en esta hora vamos a intentar darle vida a este caso, ¿no? Sí que les voy a pedir que participen activamente y que participen hablando. Es decir, porque a mí no me va a dar tiempo a ver lo que están diciendo en el chat y sobre todo porque las preguntas van a ser concretas, rápidas y vamos a intentar avanzar. Y lo primero que me gustaría es preguntar si hay algún voluntario o voluntaria que quisiera hacer una síntesis del caso. La puedo hacer yo, ¿eh? Pero me gustaría que, si quieren, alguno de ustedes nos explique, bueno, muy resumidamente, qué es lo que pasa en este caso. No me digan los problemas, díganme lo que pasa, porque la esencia del método del caso es que lo que se hace es analizar hechos, se analizan problemas y no es tan importante llegar a soluciones como ver muy claramente qué es lo que está pasando, porque eso es lo que nos ayudará. Ustedes, como directivos de instituciones educativas, su principal función, bueno, por supuesto, es la de reflexionar, como nos decía el profesor López el otro día, pero la fundamental, y aquí tenemos una pequeña disensión, la fundamental función de un directivo es decidir. Y como decía un colega ya fallecido, con la obligación de acertar. Porque no es lo mismo que se equivoque pues el conserje que se equivoque el director. ¿Por qué? Porque posiblemente las repercusiones de un fallo en la decisión de un director serán más grandes, ¿no? O la de un director de distrito, o la de un responsable educativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su función como directivos es la de tener que decidir y ustedes dedican la mayor parte de su tiempo profesional a decidir cosas, ¿no? Desde las más sencillas hasta las más complejas y tienen la obligación de acertar. Y entonces el método del caso lo que hace es ayudar a esa obligación, ayudar
a decidir de una manera como más racional. Y por eso nos tenemos que centrar no en lo que nos parece que pasa, sino en lo que pasa, en los hechos. Bien, pues con este pequeño inciso de entrada, ¿alguien que quiera darnos una pequeña síntesis del caso? Sí, el primero en levantar la mano ha sido Pedro, a quien estoy, Pedro Enrique. Adelante, Pedro, puedes hablar. Adelante, Pedro. 2 minutos para sintetizar el caso. Muchas gracias por querer participar. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ok. De manera rápida, el contexto que rodea el caso: está Andrés, el nuevo director de la escuela Monteverde, situada en un barrio con alta delincuencia y una población inmigrante diversa. La escuela enfrenta problemas de absentismo, disciplina y bajos resultados académicos. Andrés fue seleccionado por su éxito en un centro educativo cercano con problemas similares. Entonces, en el desarrollo del caso, vemos que Andrés llega con entusiasmo y convoca una reunión con el profesorado. La reunión no sale como esperaba, muestra escepticismo y falta de apoyo. Andrés se siente solo, busca consejo de Maritza, su antigua profesora de organización, y Maritza le sugiere que hable con el antiguo equipo de dirección para atender mejor la situación. En resumen, creo que ahí he mencionado lo más relevante. Fantástico, Pedro, has hecho una síntesis estupenda porque nos has hablado del protagonista, Andrés, nos has hablado de su mentora. Por lo tanto, tenemos aquí un elemento importante que nos puede ayudar, porque este caso pienso que puede ayudar a los equipos directivos, pero que todavía puede ayudar más a los mentores, a los muchos mentores que están también en esta sala. Y también nos has hecho una explicación del contexto, de cómo es la escuela, ¿no? Y nos encontramos con una escuela que tiene unas ciertas dificultades y un director que llega nuevo porque no hay nadie que quiera asumir esa tarea dentro del propio centro. Quizá porque hay un descontento, porque la dirección anterior no ha sido lo que se esperaba, etcétera, etcétera, pero hay un descontento. Y tú nos Mireia, dices... Mireia, disculpa, hay otras dos manos levantadas por si quieres que añadan algo, algo que no se haya dicho, como tú veas. Vale, bueno, sí, van a añadir inmediatamente. Vamos a centrarnos en dos de las cosas que has dicho. Eh, por una parte nos dices, salió muy descontento de la reunión, y por otra parte nos hablas de la reunión. ¿Alguno de estos dos voluntarios querría ahondar en las sensaciones y las percepciones que tiene Andrés? ¿Y algún otro querría ahondar en qué pasó en la reunión? Jocelyn, ¿quieres comentarlo? Jocelyn, que además ha participado muy activamente en el foro, haciendo unas preguntas incisivas. Lo que pasa es que no tienes el micro, no tienes dado el micro. Lo tienes muteado. Si quieres, mientras vas solucionándolo, damos paso a Esther Vázquez, que también quería participar. Y también ha participado en el foro. Esther, adelante, tendréis que... A lo mejor es que no se pueden desmutear ellas mismas, Sí, Elvira. sí se puede. Sí pueden, sí pueden. Sí, Vale, sí. Jocelyn ya está. Jocelyn, adelante. A ver si no te lo quito yo, Jocelyn. Eliminar, no, no, tienes que quitarlo tú. Aquí. Yo te lo he vuelto otra vez a solicitar, Jocelyn. Tenemos a Esther. Esther, ¿puedes, Esther? No, está diciendo que mi micrófono no quiere funcionar. Ah, vale. Bueno, Ahí hay pues por avanzar... Eduard Cordero, ¿quieres comentar lo que responder a las preguntas que ha dicho la profesora Tintoré? Sí, muy buenas tardes. Un Hola, buenas placer tardes. estar en esta Hola, Edward, buenas tardes. importante clase donde hay muchos saberes encontrados. Nosotros que queremos, ¿verdad que sí? El cambio en las instituciones que nosotros trabajamos. Mire, este caso yo lo estuve analizando a profundidad y lo veo muy interesante
y nos invita a nosotros como líderes cuando llegamos a una institución nueva. Primero, conocer dónde estamos ubicados, el contexto donde nosotros estamos ubicados, establecer como una comunicación asertiva con todos nuestros compañeros, con el equipo, y delegar cosas puntuales a ese equipo para que ese equipo se sienta a ser parte de la institución, y entre todo buscar las soluciones precisas, que era lo que tenía que hacer Andrés en ese caso de buscar entre todo esas soluciones a esos desafíos que estaban sucediendo en el centro. Yo creo que la comunicación, el trabajo en equipo y delegar trabajos puntuales para trabajar entre todos, yo creo que es la solución de resolver esos casos que están sucediendo en esa institución educativa. Muchas gracias, Edward. Yo voy a ir un poquito más porque es verdad, o sea, la solución al caso va por ahí, o sea, está absolutamente bien encaminado, pero en este momento, como vamos a ir paso a paso, lo que sí que me gustaría es que me dijeras respecto al desenlace de la reunión, ¿cómo queda desde un punto de vista de percepciones, desde un punto de vista, podríamos decir, emocional? ¿Cómo queda, Andrés? ¿Cuál es la percepción que recibe de esa reunión en la cual él es consciente que no lo ha hecho bien? ¿Por qué es consciente? ¿Por qué está descontento, Andrés? ¿Qué percepción tiene del profesorado? ¿Qué percepción tiene de la escuela? ¿Qué percepción tiene de su actuación? Si ¿Qué no, te nos puede parece? responder ¿O qué os también parece? Porque lo Yanira, nos puede lo responder. amplío a la ¿Vale? sala. A ver, Yanira, un segundito, que se me ha ido aquí. A ver, perdón. Aparecía, ahora ya no me aparece, perdóname. Hay más manos levantadas, voy viendo. Francisco. Ay, perdón. Francisco, si quieres comentar, dar respuesta a la pregunta formulada. Alexis. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Sí, adelante. adelante, Francisco. Excelente, muy buenas tardes. Agradecido de poder estar en esta participación. Bueno, el director Andrés quedó desconcertado porque tras él haberles comunicado lo que él quería para el centro educativo, eh, la mayoría de los maestros, por no decir todos, no respondieron, no dieron el estímulo que él esperaba a las ideas que él llevó para cambiar el centro. Y esto se debe a que él no destacó las cosas buenas que también habían hecho muchos maestros que están ahí, que a veces se nos olvida. Hay muchos maestros dentro del profesorado que sí se esfuerzan por hacer un trabajo que valga la pena, pero a veces no nos lo toman en cuenta y nos sentimos mal por eso, cuando solamente vienen a decir que hay que mejorar las cosas y no decir lo que está bien y seguir haciéndolo bien, sino que solamente se entra en lleno en hablar de lo que está mal y se debe de mejorar. Entonces, yo creo que ese fue un punto en el cual el Andrés debió de indagar primero sobre los maestros líderes que había en ese centro y utilizarlos a ellos también como guía para introducir sus ideas y sus planes para el centro educativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Efectivamente, estamos hablando, el profesor Ernesto López nos ha hablado de la necesidad de tener altas expectativas del pensamiento positivo y, sin embargo, aquí nos encontramos con que Andrés lo que ha hecho de alguna forma es destacar lo negativo en lugar de centrarse en lo positivo y en contra de lo que él dice en la propia visión, que propone al centro, pues en realidad está cayendo en el pensamiento del déficit. Es decir, estos profesores no pueden, estos profesores no me siguen, estos profesores no quieren esta visión que yo propongo, cuando la realidad no es que no quieran la visión que él propone, sino que lo que está pasando es otra cosa diferente. ¿Qué está pasando con la propuesta de visión que procede de Andrés? ¿Qué es lo que está realmente ocurriendo? Además de que él no destaca lo positivo, sino que se centra en lo negativo, en el pensamiento del déficit,
¿Qué otro elemento tenemos aquí presente que de alguna manera ustedes que saben realmente pues, cómo se tiene que elaborar y comunicar una visión, quizá la echamos un poquito en falta? Con todo el respeto a Andrés, porque podría ser uno de nosotros, podría estar aquí, y esta es otra de las características del método del caso, que siempre hay que salvar a las personas, es decir, podemos decir, esto no lo ha hecho bien, pero nunca, pues Andrés, pues es fatal para la dirección o cosas por el estilo, ¿no? Alguien que quiera profundizar en este aspecto, es decir, cómo se ha elaborado y cómo se ha comunicado la visión. Yuderkis, ¿quieres comentar? Que tienes la mano levantada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente, perfectamente. Yuderkis, muchas gracias. Qué bueno, porque no tenemos energía acá en el centro y estoy desde el celular. Bien, pues desde que estaba leyendo el caso, cuando llegué a la parte donde acá el nuevo director empezó a resaltar todos los aspectos negativos que le había dicho el inspector, dije, falló. No había terminado de leerlo y ya yo estaba haciendo inferencias. Bueno, pues ya cuando lo termino de leer, ya entonces veo, bueno, mira, es que nosotros cuando estamos en las diferentes posiciones que estemos, ya sea de directores, de coordinadores, de docentes, primero tenemos que resaltar lo positivo, lo que se hizo bien. Entonces ya ahí empezar a dar ideas de cómo podemos mejorar aquello que está mal, pero no nosotros solos, porque para ser líder necesitamos aceptar las ideas de los demás. No podemos ser tener un liderazgo autoritario, tenemos que tener un liderazgo colaborativo. Ahí empezaba a escuchar la idea de cada uno de esos docentes, de cada uno, hasta del personal de apoyo de la escuela, de todo lo que tenían que ver con ese centro educativo, y empezaba a tomar esos puntos fuertes y a enmendar, a hacer como a planificar lo que vamos a hacer, porque hay ideas buenas, es lo que se dice, no en todo, no todo está completamente mal, siempre hay algo bueno que debemos de tomarlo para poder hacer nuestro trabajo. En principio, él se llevó de lo del inspector, no hizo un diagnóstico él. Hay que aplicar los métodos del paso de los métodos científicos, los pasos del método científico. Nosotros tenemos que ir a observar. Él no podía del primer día. Él tiene que ir primero a familiarizarse, a mirar cómo va el ambiente, a ver, a comprobar. Ah, pero mira, en este profesor yo veo tanto. Y entonces ya luego hacer la reunión, desde mi punto de vista. Eso es lo que considero. Porque para todos nosotros primero hacemos un diagnóstico y ya luego de ahí es que empezamos a aplicar los demás pasos. Es cuanto. Gracias por la oportunidad. Gracias, Yuderkis, muchísimas gracias. Yo de este comentario destacaría, bueno, por supuesto que no hizo un diagnóstico y que se fue directo a lo negativo, pero destacaría sobre todo un concepto que has utilizado importantísimo, que es la de liderazgo colaborativo. Es decir, cómo se ha presentado la visión, quién ha hecho la visión, cómo se ha hecho esa visión. Con todo lo que les ha explicado el profesor Ernesto López, seguro que alguien me podría hacer algún comentario respecto a esta elaboración, respecto a si existe, en el caso de Andrés, un liderazgo colaborativo, o estamos hablando de otro tipo de liderazgo, o estamos hablando de que no hay liderazgo, que todo podría ser. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Hay más manos levantadas. Por ejemplo, Francisco, puedes... Francisco, yo creo que ya ha intervenido, no sé si a lo mejor No, estoy podríamos... bajando las manos. Sí, sí, voy dando paso a otros. Vamos a ver a Yanira Altagracia. Si no, Alexis puede también. Pues adelante, ¿Me escuchan? Alexis. Sí, 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 adelante. adelante. Buenas tardes, ahora sí lo escuché, que no tenía el Yanira. micrófono ventana. Os habéis cruzado. Vamos a dar paso. Bueno, cualquiera de los dos. Yanira empieza y sigue Alexis. Adelante. Ok, cuando estaba leyendo el caso, lo primero que vi es que el director no hizo el diagnóstico. Cuando usted llega nuevo a un centro, usted debe primero hacer un diagnóstico, escuchar al personal que está ahí, ¿verdad?
para ver, pero no hacerlo de una vez. Tampoco debió resaltar todo lo negativo, debió empezar por lo positivo, porque yo dije, bueno, pero entonces en ese centro educativo no había nada positivo. Debió resaltar lo positivo primero, para luego entonces caer en la parte que él consideraba que eran negativos y buscar alguna solución. Delegar funciones, porque si delega funciones, el trabajo se hace más llevadero, es menos pesado y además se hace de mejor forma. Cuando usted delega funciones, en ese centro todo va a fluir, todo va a ser de una manera positiva. O sea que eso fue lo primero que él debió hacer, mirar qué había en ese centro, qué no había, hacer su autodiagnóstico para luego entonces ver cómo se le buscaba solución, pero no enfocarse directamente en los malos. A veces cuando se llega a un centro educativo, empiezan a votar hasta lo que hay, este cuadro no sirve, este no sirve, usted no sabe el valor que tiene eso para el centro. O sea que primero usted debe de autoevaluar antes de tomar alguna decisión. Muchas gracias, Yanira. ¿Y podrías avanzar también en el tema de el grado de participación que ha habido en la elaboración de la visión? ¿Qué te parece? ¿Cómo ha sido el grado de... También, para elaborar la misión y la visión y todo eso de un centro educativo, se debe involucrar todo el personal, porque es un error, por ejemplo, hacer lo que son esas misiones y a veces el mismo personal del centro ni siquiera conoce cuáles son esas misiones. A veces se enmarcan y se ponen en algún lugar visible, pero el personal no se detiene a leerlo. Por eso es que cuando se van a elaborar, se debe convocar a una reunión a todo el personal, porque hay que tomar las opiniones de los demás, hay que escuchar. Entonces, en base a eso se elabora lo que es la misión, la visión y los valores en conjunto, porque eso es algo que va a caracterizar ese centro o esa institución. Estupendo, Yanira, y has introducido aquí otro concepto del cual no hemos hablado, que es el concepto valores. Es decir, detrás de toda misión y detrás de toda visión hay unos valores. Y los valores son lo primero. Es decir, antes de pensar en desarrollar una visión, hemos de pensar en qué valores son los que queremos desarrollar. Por ejemplo, en la visión... Exacto. ¿Qué valor va a caracterizar nuestro centro? Y llevarlo a la práctica. Si yo digo que en nuestro centro existen diferentes valores como la responsabilidad, la puntualidad, la solidaridad, que esos valores se vean reflejados en nuestros centros educativos, en nuestra institución. Efectivamente, Yanira. Pues vamos a seguir adelante. O sea, vemos que realmente Andrés ha quedado descontento porque a pesar de que llega con muy buenas disposiciones, pues no lo ha hecho bien en la reunión. Es una reunión a la cual él se dice en un momento del caso, y esto es importante resaltar cuando se está trabajando con el método del caso, pues es importante que cualquier aseveración se complete con algún momento del caso. Por ejemplo, Andrés en un momento determinado dice, y lo leo, que va a la reunión con el propósito o creyendo que va a deslumbrar al profesorado. Es decir, su motivación para ir a la reunión es: qué contento estoy porque voy a presentar mi visión, porque hay otro momento del caso o varios momentos del caso en los cuales nos dice que Andrés lo que hace es presentar su visión, y además cree que va a deslumbrar al profesorado. Por lo tanto, va con una actitud de decir, bueno, pues yo ahora les voy a deslumbrar a todo este claustro de profesorado y les voy a presentar una visión que corresponde a unas necesidades que tienen y a unas carencias que tienen. Y presenta una visión que, si recuerdan, lo voy a ir diciendo yo para avanzar un poquito, en la cual pues él habla de que lo que quiere para el centro es educación integral, metodologías más activas, elevar las expectativas, equidad y excelencia. Estas 5 palabras, educación, o estos 5 conceptos, educación integral, metodologías activas, elevar expectativas, equidad y excelencia,
de alguna manera representan unos valores que hay detrás, que son unos valores de inclusión, que son unos valores de equidad, que son unos valores de responsabilidad, que son unos valores de optimismo. Todo eso es un elemento pues, muy positivo, o sea, la visión que realmente Andrés presenta es una visión que tiene un peso específico, que tiene una bondad específica, podríamos decir. ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el problema en este caso? ¿Qué es lo que está pasando? Si tenemos una visión, que realmente como tal visión, aunque poco concreta, puede servirnos, tenemos una persona que está convencida de que esa visión puede funcionar, ¿dónde está el problema? Que de alguna manera han aparecido muchos elementos, se han comentado muchos aspectos, se ha hablado del desconocimiento del contexto, se ha hablado de otros elementos, pero ¿dónde está realmente el problema de este caso? No sé si Ana Ramírez quiere participar. ¿Puede abrir el micrófono? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estás? creo que a él se le olvidó, primero que nada, conocer ese capital humano con el cual contaba ahí en el centro, que era su equipo, la comunidad educativa, que fue lo primero que debió indagar. Él llegó, sí, con una visión de él, pero no una visión del equipo, y se le olvidó que el trabajo no era solo de él, sino que hay un equipo. Ahí están los maestros, los estudiantes, el equipo de gestión, el departamento de orientación y psicología, que todos tienen una participación activa, y también hay grandes ideas y también hay grande liderazgo dentro de ello. Entonces creo que una de algo primordial que debe tomar en cuenta un gerente cuando llega a un centro o a un departamento es indagar la calidad o la capacidad del capital humano y tomar en cuenta la participación de esas personas, las ideas, que muchas veces tienen muchas ideas, las cuales están ahí engavetadas porque no las tomamos en cuenta. Y cuando, como decía el maestro, la maestra, cuando se elabora la visión, la misión y se toman en cuenta esos valores, tomando en cuenta el personal con el que contamos, con toda la comunidad educativa, pues todos vamos a trabajar de la mano, unidos. ¿Por qué? Porque no fue una idea que surgió de un líder, sino que surgió de todo en equipo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana. Muy acertados los comentarios. Además, he ido leyendo algunas de las que vais escribiendo en el chat. Por ejemplo, alguien decía que el director Andrés no recogió las voces de la comunidad, y efectivamente lo que está pasando aquí es que se presenta una visión que podemos considerar una buena visión, aunque luego habrá que concretarla con los objetivos, habrá que elaborar el plan estratégico, pero esa no es una visión creada por la comunidad y con la comunidad. No se han seguido los pasos, podríamos decir, que ha presentado el profesor Ernesto López, no ha habido pues, un debate de las opiniones, no ha habido un estudio de las necesidades, no ha habido un conocimiento del contexto. El profesor Andrés presenta su visión, y esta palabra, este adjetivo, bueno, este posesivo, es su visión, sale repetidamente en el caso, sin tener en cuenta pues, lo que está pasando en el centro de ninguna de las maneras y sin escuchar otras voces. Hay un momento en el cual Marta, que ha sido jefe de estudios durante 4 años, va a hablar con él. Andrés le pregunta y Marta le contesta, pero Marta no había sido llamada previamente. Es decir, esta visión se ha construido sin tener en cuenta para nada lo que está ocurriendo en el centro, sin tener en cuenta las voces de otras personas implicadas, etcétera, etcétera. Si se molestan en ver cuántos personajes aparecen en el texto, sin contar con que se habla de profesores nuevos y no sabemos cuántos profesores nuevos hay, a mí me han salido 10 personajes. De esos 10 personajes, muy pocos hablan.
Algunos hablan por boca de Marta, otros hablan por boca de Gerardo, pero en realidad son muy pocos los personajes que hablan en este texto. ¿Por qué? Porque de alguna manera el liderazgo que se nos está presentando es el liderazgo de una persona quizá con poca experiencia, vamos, sin el quizá, ¿no? Con poca experiencia como director, que por lo tanto comete los errores que habitualmente cometemos los directores cuando llegamos a un sitio como nuevos, es decir, de querer hacerlo todo, de querer solucionarlo todo, sin tener en cuenta la participación de la comunidad educativa. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que esta persona que pensaba que iba a deslumbrar al resto del profesorado con su visión y con sus grandes ideas y porque estaba presentando una visión que realmente era una visión muy interesante para el centro, pues de alguna manera se encuentra con que se encuentra solo, cree que la gente le está criticando, porque todo esto son percepciones de él, no tenemos la seguridad de que le estuvieran criticando, a lo mejor se estaban peleando, etcétera, entre ellos si no le estaban criticando. Bueno, de tal manera que en palabras textuales de Andrés, la reunión se convierte en una pesadilla. Además, tiene percepciones negativas sobre el profesorado y también textualmente cree que los profesores no quieren cambiar. Cree también que los profesores no están motivados. Cree que a los profesores les dan igual sus alumnos. Es decir, cuando tenemos unas percepciones negativas, lo que nos sale de dentro es considerar que son los otros los que no están a la altura. No somos nosotros los que quizá no estamos a la altura, sino que son los otros los que no están a la altura. De manera que se siente solo, pero está solo, porque realmente no tiene el apoyo de la comunidad educativa. Y entonces vamos a centrarnos ahora en dos aspectos, ¿no? Me gustaría primero centrarme en el papel de la mentora, en el papel de Marisa, porque como aquí hay directores, pero también hay mentores, me parece que tanto para los unos como para los otros puede resultar muy interesante ver cómo actúa en este caso Marisa, la mentora. Marisa, por lo que nos dicen, ha sido profesora en un curso de liderazgo de este profesor, de este director Andrés, y bueno, pues acude en su apoyo, ¿no? ¿Alguien querría participar y decirme textualmente cuáles son las actuaciones de Marisa? ¿Cuáles son sus preguntas poderosas? Porque ahí vamos. Es decir, los mentores, todos ustedes que son mentores, saben que su tarea no consiste en dar consejos, sino que su tarea consiste en hacer preguntas poderosas. ¿Qué preguntas poderosas hace Marisa? ¿Y cómo estas preguntas poderosas obligan a Andrés a reflexionar? ¿Alguien que quiera participar con el texto delante? Porque las preguntas hay que sacarlas de allí. Ani Ramírez, puedes hablar, que tenías levantada la mano. La primera pregunta, por ejemplo, de Marisa, una pregunta aparentemente insustancial. ¿Cuál fue? Si la pueden encontrar en el texto. ¿Qué ocurre cuando Marisa y Andrés se encuentran? ¿Qué dice ella? Si no, contestaré yo, porque tampoco quiero. Ani ha abierto el micrófono. Ani, adelante. Adelante. Yo no consigo oírlo. Sí, yo tampoco. Vamos a pasar a Angie. A ver, un segundito que le paso. Angie, adelante. Ok, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Adelante, sí. Buenas tardes, sí, Angie. Marisa hace preguntas muy guiadoras que ayudan a ver el panorama mejor. Una pregunta, cuando él se expresa cómo se sintió de la reunión que tuvo, una pregunta, ¿ya has parado a pensar por qué pasó eso? Esa es una. Otro es, ¿estás seguro que todos están resistentes al cambio? O sea, todos están de verdad están de acuerdo que no quieren cambiar. Esas es dos de varias, porque la pregunta ya fueron muy buenas. Ayudó a ver bien, a reflexionar sobre lo que pasó. Efectivamente, Angie. Son las dos preguntas que yo tenía además subrayadas, son las más interesantes. Sin embargo, la primera es ¿cómo te va? ¿Cómo te va?
que eso es lo primero que tiene que preguntar un mentor cuando se acerca a un centro, decir, bueno, ¿cómo se está yendo? ¿Cómo les va la visión de este centro? ¿Cómo les va la dirección? ¿no? Y cuando él de alguna manera pues le llora, entre comillas, y le dice pues fatal, me ha ido muy mal la reunión, estoy solo, estoy fatal, esto es una pesadilla, ella le dice, no eres el único. Es decir, a todos nos ha pasado. Y es verdad, a todos cuando hemos empezado, pues nos ha pasado que no hemos dado las clases pues como las queríamos dar o hemos hecho las cosas como las queríamos hacer. No pasa nada. Desdramatizar. Esta es otra tarea de los mentores y es otra tarea también de los directores, porque los directores en su día a día se dedican a las relaciones con las familias, con los docentes, etcétera. Y desdramatizar es algo muy importante para poder avanzar, ¿no? Y luego dice, ¿qué ha ocurrido exactamente? Cuando él le ha comunicado que la reunión ha ido muy mal, dice, vale, muy mal es un genérico, ¿no? ¿Qué ha ocurrido exactamente? Y entonces esto le hace rememorar qué es lo que ha pasado. Todavía no tenemos a Andrés en situación de darse cuenta de que no lo ha hecho bien, pero por lo menos está empezando a reflexionar. Y luego viene esta pregunta poderosísima que has citado, Angie. ¿Te has parado a pensar? ¿Te has parado a pensar por qué ha pasado esto? ¿Estás seguro de que esto ha sido así? Es decir, preguntas poderosas que obligan a pensar y no está dando respuestas, está simplemente haciendo pensar. Y luego, también importantísimo, y también lo has señalado, Angie, todos eran reticentes al cambio, porque tenemos una tendencia todos a pensar que cuando una cosa no nos sale bien, es culpa de los otros y además es culpa de todos los otros. Es decir, no hay uno que se salva, sino que todos los otros. Y cuando en comunicación se utiliza la palabra todos, eso es muy peligroso, porque es bastante difícil que todo el mundo esté de acuerdo en una organización. Por lo tanto, el todos a veces sirve como un argumento que podríamos decir que es manipulador, porque la realidad de la vida es que nunca todos están de acuerdo en casi nada, ¿no? Y la siguiente pregunta poderosa por parte de Marisa es, ¿quién te puede ayudar? Lo que decía antes el profesor Ernesto López, ¿no? Que de alguna manera también decía, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer ante esta situación de unos alumnos con dificultades, etcétera, etcétera? No es quedarnos en el problema de la dificultad, sino ¿cómo puedo resolver esta dificultad? ¿Qué recursos voy a poner? ¿Quién nos puede ayudar? Y entonces sí que da un consejo y dice, ya sabes qué, y esto también es muy poderoso, ya sabes qué, porque de alguna manera te está diciendo, tú no eres tonta, tú no eres una persona que no sabes, tú ya sabes que en una organización nadie consigue nada si está solo. Y aquí Marisa está llegando al quid de la cuestión en este caso. Andrés no va a conseguir nada. ¿Por qué? Porque está solo. La visión es su visión, no es la visión de la organización. Por lo tanto, sí que de alguna manera le está dando la solución, pero se la está dando con muchísima elegancia. No le está diciendo, la solución es que te busques gente para que te ayude a llevar a cabo la visión, sino ya sabes que en una organización nadie consigue nada si está solo. Por lo tanto, estamos avanzando muchísimo cuando de alguna forma hacemos a la gente consciente del problema sin decirle la solución a ese problema, ¿no? Y a partir de aquí ya se empiezan a generar cosas, es decir, ya aparece Marta. ¿Y qué nos dice Marta? Porque Marta va a ser uno de los elementos que ayuden o que pueden ayudar a solucionar este caso. ¿Alguien que nos quiera decir cuál es el papel de Marta en este caso? Marta, recuerdo que es la persona que había sido jefe de estudios durante 4 años, que ha estado callada, pero que cuando Andrés le pide ayuda, pues le explica un poco cómo ve las cosas, ¿no? ¿Quién podría colaborar en este momento? Hay varias manos levantadas. Rina, ¿puedes comentar?
Si no, Grecia también ha levantado la mano. Adelante, Grecia. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes, Grecia. Bueno, en el caso, según vemos el papel de Marta, viendo desde afuera y escuchando todas las características que Andrés le está explicando, además de mentora, ella fungiría en el caso como mediadora. O sea, el no estar en el centro y escuchar y tener la experiencia y además de ello haber sido facilitadora o formadora de Andrés, sabe y conoce desde las capacidades que Andrés tiene para poder hacerlo de una mejor manera, hasta las características que ya Andrés le ha estado explicando del funcionamiento del centro educativo. Y en este caso ella es como mentora, mediadora, la guía para ver tanto lo que hay dentro como desde afuera. Bien decimos aquí, desde la acera del frente se ven las cosas diferentes. Bien, o sea, muy bien este redondeamiento del tema de Marisa, la mentora. Y vamos a avanzar un poquito más, Grecia, si te parece. ¿Y Marta? ¿Cómo la ves a Marta? Que Marta es la profesora que le explica a Andrés un poco cuál es la situación del centro y que sí que hay profesores que son buenos, que la gente no ha quedado contenta, etcétera. ¿Algún comentario respecto a, a este personaje? Sí, pudiéramos decir que Marta sería como la voz en off, que es la que puede ver también, basada en su experiencia y formando parte del equipo, de que sí hay capacidades en el centro, de que las ideas de Andrés son buenas y que hay capacidades para ejecutarlas. Quizás haciéndole ver a Andrés que su abordaje no ha sido quizás el más idóneo y que probablemente le motive a hacer un cambio de liderazgo para lograr los indicadores que Andrés se propuso inicialmente. Fantástico, Grecia, muy bien. Y efectivamente, este es el papel de Marta. Marta podrá ser quizá pues, la persona que ayude a Andrés. En este caso no sabemos que haya nadie más en el equipo directivo. Bueno, pues una posibilidad sería contar con Marta para el equipo directivo o vete tú a saber, ¿no? No podemos imaginar porque los casos nos dicen exactamente lo que son. Vamos a dar otro paso. Hemos hablado de que Andrés tiene una percepción negativa de lo que ha pasado, una percepción que realmente pues, es real porque las cosas no han funcionado bien. Hemos hablado de que puede encontrar ayuda a través de Marta. Hemos hablado del papel fundamental de la mentora. Y aquí vuelvo a animaros a que en esta reelaboración de la visión que vais a hacer como primer ejercicio de cara al plan estratégico, contéis muchísimo con vuestros mentores. Pensemos ahora en la visión que presenta Andrés, porque es el tema de esta sesión. El profesor Ernesto López nos ha dado muchísimos tips sobre cómo tiene que ser la visión, sobre cómo se elabora la visión, cómo se comunica la visión. Vemos claramente que en este caso, y aquí pues quizá me adelanto un poco, la visión no ha sido bien elaborada porque es la visión de Andrés. La visión no ha sido bien comunicada porque ha sido comunicada de arriba abajo, sin tener en cuenta pues, las opiniones de los demás, sin tener en cuenta pues, el pulsar un poco qué es lo que está pasando en el centro. Vamos a analizar ahora el contenido de la visión. Es decir, ¿nos gusta esta visión como visión? ¿Cumpliría las características que nos ha señalado el profesor López? ¿Sería una buena visión? ¿Es adecuada a las características del centro que nos ha explicado nuestro primer colega? Ese centro que está en un barrio con delincuencia, con muchos inmigrantes, que hay conflictos entre las familias antiguas y las nuevas, absentismo elevado, problemas de disciplina, malos resultados, pocos alumnos acaban los estudios. En este panorama, la visión que presenta Andrés es la idónea. ¿Qué os parece? Ezequiel, si quieres, adelante. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Adelante, Ezequiel. Bueno, Andrés en verdad es un personaje interesante porque él trae realmente muy buenas ideas. Él tiene una perspectiva
muy optimista de todo el centro, pero como han mencionado anteriormente, él no había considerado el contexto. Entonces, ahora mismo, después de él tener esta sesión con la mentora y también aclarar su visión con Marta, ahora Andrés está interesado en reajustar todo lo que él había considerado. Entonces, ya no es solamente lo que yo creo que funciona, sino también lo que el centro educativo, lo que la escuela necesita para mejorar, porque no todo es malo, aunque el contexto es peligroso. Existe delincuencia en los barrios, existen personas que necesitan hablar, aprender a cómo comunicarse, pero también hay profesores muy buenos en el centro educativo que no se sienten valorados. Entonces, Andrés ahora tiene una excelente perspectiva que puede ahora empatizar con todos sus colegas y con todo el centro educativo y la comunidad. Así que creo que esta experiencia cambió completamente la vida de Andrés para cualquier posición de liderazgo que él pueda tener. Efectivamente, efectivamente. O sea, ahora está en un buen momento. ¿Tú qué harías si fueras Andrés? Has recibido, pues, has tenido estas conversaciones con Marisa y con Marta. ¿Cuál sería su siguiente paso? Pienso que ser honesto y sincero con todo el equipo sería genial para construir la confianza. Entonces, como ya existió un momento en el que no todo salió bien en la reunión, sería un excelente momento ahora para así reunirme con todos y ser sincero, como, ok, disculpen que mi perspectiva estaba en otro lugar, ahora yo quiero escuchar cómo ustedes se sienten, cómo ustedes están observando lo que ocurre, porque esto es parte de nosotros. ¿Qué pasa? Que ahora yo estaría aplicando lo que Marisa hizo conmigo. Entonces, yo lo que haría es replicar lo que Marisa aplicó conmigo y formar entonces equipos y otros líderes en el centro donde estaría. ¿Me expliqué bien? Muy bien, muchas gracias, Ezequiel. O sea que jugaría la carta del liderazgo distribuido, la carta de trabajar en colaboración, la carta de escuchar otras voces, que sería pues la manera de empezar a funcionar. La visión como tal, y ahora pregunto otra vez a todos, la visión como tal, ¿la ven adecuada, no la ven adecuada? ¿Cambiarían alguna cosa? Alexis tiene levantada la mano. Adelante. Creo que no sé si se escucha. Sí, sí. Perfecto, Alexis, Creo, gracias. creo que la visión es bastante adecuada. Funcionaría porque Andrés propone una visión integral vinculada, por ejemplo, a la excelencia y el trabajo de equidad que incluye los valores. Entonces, creo que encajaría, o sea, en la situación del centro. Y obviamente, como ya se ha recalcado, la situación está en la forma en que Andrés quiere trabajar esa visión, en la forma en que él la propuso, o sea, fue una forma individual, ya que él fue con prejuicios, o sea, Andrés fue cegado por ideas que no lo dejaron ver con claridad la situación como tal, pero de manera central la visión creo que es excelente y de alguna manera funcionaría. Efectivamente, gracias, Alexis. O sea, la idea va por ahí. La visión, en principio, puede ser una visión perfecta para este centro, pero hay un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta y es que el liderazgo, los líderes de un centro, tienen que modelar la visión que quieren. Es decir, que tienen que ser los primeros en dar ejemplo en esa visión. ¿Os parece que ideas como elevar expectativas, equidad, están presentes en la actuación de Andrés a lo largo del caso? ¿O sería un elemento a mejorar? Es decir, si hablamos de equidad, estamos hablando de asegurar que todos se sientan parte, que todos tienen talentos, que todos pueden llegar a desarrollar esos talentos, equidad y excelencia me refiero. ¿Pensáis que la manera de actuar ha sido acorde a la visión que se propone? Tania, puedes hablar, que ha levantado también la mano y no has participado antes.
Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tania? estamos bien. Bueno, yo puedo decir ahí que de acuerdo a lo que él propone, pues no está el vínculo de equidad porque no tomó en cuenta los diferentes elementos y las percepciones del centro educativo y las dimensiones de las que aprendimos que el profesor presentó el primer día, pues si no tomamos en cuenta la mayoría para elaborar la visión, pues entonces las dimensiones no se entrelazan una con la otra. Entonces no habría el primer elemento que usted mencionó que se me escapó. No, bueno, yo creo que va por ahí, elevar las expectativas, ha hablado un poco de Exacto. educación integral, las dimensiones, equidad y excelencia, pero yo creo que sí que... Exacto, como no tomó en cuenta las opiniones de los integrantes, de los actores del centro educativo, pues tampoco tiene en cuenta, no tomó las expectativas que tiene cada uno de los miembros del equipo. Efectivamente. Pues nada, o sea, veo que ha habido una participación muy buena, muy positiva, que realmente las personas se han leído el caso y han reflexionado sobre el caso. Y ahora les haría una última pregunta y luego cerraremos porque estamos a 6 minutos del cierre y nos han recomendado muchísima puntualidad. El profesor Ernesto López antes hablaba de, en un momento determinado ha preguntado, ¿no? ¿Cuántos docentes conocen y comparten la visión? En el caso que nos ocupa, en el caso de Andrés, ¿cuántos docentes conocían y compartían la visión antes de la reunión y cuántos la comparten después de la reunión? ¿Alguien se atrevería? Aquí nos estamos lanzando a un terreno peligroso porque nunca se pueden imaginar cosas que no salen en el caso y esta información no la tenemos, pero ¿qué les parece? A ver, Ezequiel, yo creo que puede ser sí, Ezequiel. otra persona iba a ver si la otra persona no había participado. Ezequiel está y a ver si me aparece Yamel. Adelante, Yamel, y luego damos paso a Ezequiel. Buenas tardes. Bien, Yamel. yo creo una gran oportunidad que me permiten. Yo creo que independientemente de pensar si la conocían o no, yo creo que muchos estaban de acuerdo con lo que él proponía. Sin embargo, el abordaje no se correspondía con lo que él planteó. Y luego de el personal docente ver esta actitud tan represiva, este liderazgo tan autocrático, entendieron que aún ellos estuvieran de acuerdo con muchas de las propuestas, el considerar apoyarle iba también a ser parte de esa represión. Yo creo que muchas veces la forma en la que nos expresamos, independientemente de que el público esté de acuerdo o no, es lo que define el resultado final de la ponencia. A veces, desde diferentes escenarios, cuando no manejamos la parte de la inteligencia emocional como líder y cuando no sabemos dirigirnos hacia esos que no son menores en cuanto a ser humano o como persona, aunque haya un organigrama y una jerarquía que cumplir, tenemos que valorar cada uno de los miembros de la comunidad educativa y tenemos que entender que cada una de las dimensiones que conforman el proceso educativo de un centro como institución, así como las conexiones con las instituciones que hacen vida dentro, son de suma importancia y también tienen que ser parte de cualquier planificación, de cualquier proyecto y de cualquier programa que se vaya a implementar, porque esto va a garantizar que el resultado sea consecuente con la realidad objetiva de ese centro y también con el futuro y lo que se quiera potenciar. Yo creo que lejos de diferir con lo que él quería, fue la parte de la actitud que él mostró lo que definió de forma tajante la renuencia de todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamel. Muchísima razón. Es decir, la visión es una visión buena, bonita, se puede convertir en eslogan, en tema, puede servir,
Pero la falta de comunicación o la comunicación tampoco motivadora, podríamos decir, la imposición, como decían también en el chat, hace que la gente no se sienta parte de esta visión y que por lo tanto esté bastante abocada al fracaso si no se da un cambio en este funcionamiento. Lo vamos a dejar aquí porque ahora sí que estamos a 2 minutos del final. Y simplemente recordar algunos conceptos relacionados con la visión que ha de servir como estrella guía para cada acción y decisión que se tome en el centro. Es decir, no basta con tener un documento en el cual se contenga la visión, sino que es necesario que después todas las decisiones que se tomen, la forma en que se comunica, etcétera, etcétera, todas las acciones, todas las decisiones estén de acuerdo con la visión, de la misma manera que los proyectos, el currículum, etcétera, etcétera. Esto requiere mucho esfuerzo por parte del líder, requiere una planificación estratégica, requiere un alineamiento cultural, es decir, que toda la cultura del centro esté al servicio de esa visión, mucha comunicación, continua comunicación, porque si no nos olvidamos de a dónde vamos, y por lo tanto se necesita que de alguna manera la misión y la visión resuenen continuamente a través de esas historias que nos hablaba el profesor, a través de pósters, a través de imágenes, símbolos, toda la cultura institucional, que en todo momento la visión de excelencia, de equidad, de motivación, de alguna manera esté presente, ¿no? Y la forma de operacionalizar esa visión es alineando todos los proyectos con ella, integrarla en la formación del profesorado, es decir, que los profesores de alguna manera estén continuamente trabajando el tema de la visión, modelando la visión, es decir, los líderes tienen que ser modelos de esa visión, los líderes que realmente lo son, porque aquí también nos podríamos plantear un problema sobre si existe o no existe liderazgo, en este caso, pues los líderes que realmente lo son líderes que modelan la visión, hay que visibilizarla y hay que celebrar cualquier triunfo, cualquier acercamiento a la visión, pues puede ser positivo para celebrar y para que todo el mundo de alguna manera recuerde aquello por lo cual estamos en el centro. Yo con esto terminaría el caso. Desde luego el caso da para muchísimo más, podríamos habernos entretenido mucho más, pero estas son las dificultades del tener un tiempo tan corto. De todas maneras, les animo, la próxima sesión la dará el profesor Tomás Ayer sobre el tema de la convivencia y de las culturas de cariño en los centros, pero dentro de, a la vuelta de Semana Santa tendremos una nueva sesión sobre liderazgo distribuido que incorpora caso y les ruego que lo trabajen tan bien como han trabajado este que ahora se termina. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Mireia. Muchas gracias, Ernesto. Ha sido una sesión excelente. También felicitar a todos los que habéis participado. Las aportaciones han enriquecido muchísimo el encuentro y yo creo que nos hacen reflexionar y pensar a todos sobre la importancia de este estilo de liderazgo, de este tipo, de hacer y generar claramente una visión y que nuestro centro vaya trabajando en pro de la consecución de la misma. Un placer, os emplazo para la semana que viene a la misma hora. Cualquier cosa, seguimos en contacto, me podéis enviar correos electrónicos a través del aula virtual, a través de Telegram, que también estoy respondiendo. Y nada, mucho ánimo, os animo otra vez a revisar todo lo que os hemos dicho. El material base, que es el fundamento de lo que es el proyecto de liderazgo por una educación integral, ley, ese documento es muy importante que lo leáis con detenimiento. Contestad, por favor, también a las preguntas de autoevaluación. Los que no hayáis hecho el cuestionario también lo tenéis disponible en Telegram y en el enlace, y si no, os lo vuelvo a enviar. Y bueno, pues nada, mucho ánimo y feliz semana a todos. Gracias. Un saludo muy cordial. Gracias. Adiós a todos y un abrazo fuerte a los mentores, encomendándoles mucho que vayan a los centros y les ayuden a comentar sobre la visión. Muchas gracias.